todo el mundo está francamente preocupado ahora con la situación actual en todos los noticiarios, todos los periódicos repiten el tema de la crisis, se han hecho recortes en materia de la política farmacéutica, de reducción del gasto farmacéutico. El otro día me comentaron en Farmaindustria que actualmente el gasto farmacéutico ha bajado del 30% que era hace 3 años al 18%, ¿no? Se han reducido en el capítulo 1 reducciones en personal y sin embargo parece que aún no hemos terminado. ¿Cómo crees que puede afectar esto tú a nuestro país? Bueno, yo creo que es importante primero tomar lecciones de lo que ha pasado en otros sitios, lo que ha pasado en Grecia, lo que ha pasado en Islandia, que coincidiendo con el colapso financiero y la crisis financiera, quizás nosotros no estemos a ese nivel, pero tenemos una situación parecida, pues las enfermedades cardiovasculares han repuntado de forma importante. Por ejemplo, el infarto en Grecia en los 2 últimos años aumentó la incidencia un 40% y la mortalidad aumentó un 30%. Por lo tanto, sí que tenemos que conocer estos datos y estar muy vigilantes. Está bien que haya que adaptar el presupuesto, pero hay que recortar en lo superfluo y concentrar los recursos, y tenemos que estar preocupados para evitar que la salud cardiovascular se deteriore, y hay que poner en marcha, incluso desde una sociedad científica como la nuestra, proyectos que intenten preservar la salud cardiovascular y que intenten preservar lo que siempre hemos dicho que es el mayor logro social de este país, que nosotros, que el sistema sanitario público, que garantiza pues equidad y excelencia a todo el mundo, y yo creo que esto sí que es muy importante. Una sociedad como la nuestra tiene que también poner en marcha iniciativas para hacerse oír, y no solo hacerse oír, sino intentar intervenir para que la calidad se mantenga e incluso siga aumentando, ¿no? Por ejemplo, lo que tú dices también de la innovación, un poco cómo piensas que está afectando a la incorporación de la innovación esto, ¿no? Bueno, realmente los datos que tenemos es que la penetración de los nuevos fármacos es más lenta de lo esperado y comparativamente con otros países es realmente muy inferior, también de algunos dispositivos. Realmente el problema es que esa gestión de la penetración de la innovación en los mercados debe ser liderada por los profesionales, que debemos de seleccionar aquellos pacientes en los cuales los productos innovadores aportan beneficio, ¿no? Y en ese sentido es muy importante medir lo que hacemos, porque tenemos un sistema público que adolece de controles de calidad. Es decir, se actúa muchas veces basándose en el criterio y en la buena intención de todo el mundo, pero eso se debe de medir, porque a veces con toda la buena intención realmente no se hace un uso apropiado de los recursos, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de la gestión, ¿a ti te parece que habría que introducir algún tipo de medida, algún tipo de innovación? Sí. Por supuesto, yo coincido contigo que el sistema sanitario público tiene que ser más transparente en sus resultados. Es decir, tenemos que medir. Ya se ha acabado de que a mí me parece que lo hago bien, hay que medir, y eso tiene que ser transparente para los profesionales e incluso transparente para la sociedad. Tenemos que saber, y la sociedad, nuestra sociedad científica, que es quizás un poco quien tiene la autoridad científica, el mundo de los cardiólogos, deberíamos también establecer unos mínimos. Es decir, oiga, por encima de esto no debería ofrecerse cardiología o cirugía cardíaca a la población. Es decir, no es de recibo a veces inhomogeneidades en el sistema extraordinarias, porque la gente paga los mismos impuestos, teóricamente los profesionales ganamos lo mismo, y no puede ser que para un mismo proceso en un sitio la mortalidad sea un 4 y en otro la mortalidad sea un 10, porque, y de ahí que ahí sí que hay que poner. Y dentro de la gestión, hombre, yo soy bastante reticente a aventuras, y sobre todo, por ejemplo, a aventuras privatizadoras, que por lo menos en este país la experiencia ha sido desastrosa, ¿no? Por tanto, iniciativas que parten de los profesionales, mayor implicación de los profesionales dentro del sistema sanitario público, porque no es normal que los gestores de la función pública, es como si los profesionales, nosotros, ahora nos tuvieran que traer a unos profesionales privatizados para que nos orientasen en nuestra labor. Pues también es de poco recibo que haya que contratar a unos gestores externos para que le orienten a los gestores públicos. Y quizás, yo no sé si coincides conmigo, que una de las cosas del sistema es que
debería profesionalizarse más la gestión sanitaria y no está tal al albur de los cambios políticos. Mañana te viene uno, mañana otro. Debería haber unos mínimos de profesionalización de los gestores, ¿no? Sí, desde luego tendrían que tener un currículum que respaldara la responsabilidad que se les da. En ese sentido, quería comentar que en Cataluña, que es una experiencia innovadora, ya están 2 años presentando resultados de los hospitales, resultados asistenciales que los hacen públicos. Y eso en los próximos años, en Cataluña, que ya van adelante, va a tener un gran impacto porque los ciudadanos van a poder hacer lo que tú dices y eso sería muy deseable que se ampliara. Concretamente, te quería comentar que en el proyecto de Recalcar que vamos a presentar, tenemos datos ya del 72% de los centros y 85% de las camas, ¿no? Y tenemos unos datos que son tremendos, ¿no? Datos de la tremenda variabilidad que existe en los hospitales, porque ha habido una política de generar servicios, de poner instalaciones y que luego están infradotadas. O sea, la tercera parte de las unidades de cardiología que tienen más de 1.500 ingresos y tienen hemodinámica y arritmias, no tienen guardia localizada, guardia de presencia física de cardiología. La tercera parte de esos centros. Eso a mí me parece tremendo, que los enfermos del corazón, cuando están peor, resulta que el más competente en enfermedades del corazón no está a la cabecera de la cama orientando el proceso diagnóstico y terapéutico. Yo no digo que otros profesionales tengan que participar, pero el que más sabe del corazón, en los enfermos del corazón, cuando están peor, yo eso creo que es algo que nuestra sociedad también tiene que poner la voz en ese asunto, pero también debería, y probablemente se ponga en marcha un proyecto en esa línea, decir la norma. Es decir, nuestra sociedad, una sociedad científica como la nuestra, debe decir, oiga, por encima de una mortalidad, de lo que indicador que elijamos, de esto del infarto, debería reevaluarlo y si sigue teniendo una mortalidad superior, no debería tratar a infartos. ¿Y por qué? Porque tú ves la inhomogeneidad que hay, pero ¿cuál es la norma? Evidentemente, si yo veo un hospital que tiene el 2 y otro el 10, me gustaría ir al 2, pero bueno, ¿cuál es la norma? No todo el mundo va a ser el 2, pero una norma, no puede ser que uno tenga el 10 y ahí sí que las sociedades científicas tienen la responsabilidad de establecer esa norma. Sí. Oiga, usted por encima de esto no debe ofrecer cardiología a la población, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy relevante. Y sería una forma también de anticiparnos al posible problema de la crisis, porque diríamos, esta es la norma y ahora lo vamos a medir. Y quien no cumpla esta norma debería reevaluar lo que hace y sería una forma de que la gente pusiera en marcha medidas, primero lo midiera y después pusiera en marcha medidas para corregirlo, ¿no? Sí, en línea con eso que dices, fíjate, en los datos, esto es recalcar, en el año 2011, que es la última base de datos que está publicada por el Instituto Nacional de Estadística y es la última base de datos que hemos utilizado, el 24% de los pacientes hospitalizados lo hacen con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y el 18% de esos pacientes reingresan antes de 6 meses. Realmente es que, claro, si no se organiza toda la actividad asistencial en los diferentes niveles y se organiza la asistencia a los pacientes crónicos, el sistema es un despilfarro de dinero porque los pacientes reingresan y reingresan. Y una de las razones es que solo el 44% de las unidades de cardiología tienen una unidad de insuficiencia cardíaca. Ni la mitad de los centros, ni la mitad de las unidades de insuficiencia cardíaca, de los servicios de cardiología, tiene unidad de insuficiencia cardíaca. Yo creo que es en esa línea en la que hay que trabajar, hay que hacer menos salas de hemodinámica y de arritmias, porque hay más de las salas que lo recomendado por los estándares y lo que hay que hacer es manejar mejor los pacientes. Sí, y sobre todo, me parece bien la organización y tal, pero sobre todo con un estándar lo más cuantitativo posible. Oiga, usted, si tiene insuficiencia cardíaca y tiene un reingreso a 30 días superior al 10%, hágaselo mirar. Porque claro, esto no puede ser. O si usted trata el infarto y la mortalidad hospitalaria es superior al 8%, hágaselo mirar. Y eso, los que lo podemos decir, somos nosotros. Y eso sería una norma, y a partir de esa norma, pues vamos a auditar y vamos a decir, y vamos a hacer... Es la oportunidad, yo creo, que de esta crisis es esta para ganar en calidad dentro del sistema sanitario. El problema que te quería comentar también que hemos visto es que las mortalidades y las estancias medias son muy diferentes, son tremendamente diferentes
entre los pacientes atendidos en unidades de cardiología y los pacientes vistos por otras unidades. Porque lo que está ocurriendo es que a lo mejor un hospital genera una buena unidad de insuficiencia cardíaca, trata muy bien a sus pacientes, pero los que no van a su unidad se quedan abandonados y entonces eso es de una inequidad tremenda en nuestros propios centros. Por lo tanto, hay que intentar organizar el proceso más que tu propia unidad. Claro, porque uno puede ser una unidad que trata a unos pacientes de élite, pero todos los pacientes son de élite, por lo tanto lo que habrá es que organizar el proceso de los agudos, de la insuficiencia cardíaca, del ambulatorio, los programas de atención no presencial. Yo creo que hay el tema del acto único en cardiología, es la especialidad que tiene su propia tecnología y no puede ver al enfermo, pedirle las pruebas, volver a verlo, es decir, hay que poner en marcha procesos que realmente organicen esto y en línea con lo que decíamos, intentar evitar que esta crisis económica que nos afecta y nos va a seguir afectando, afecte definitivamente a los pacientes dentro del mayor logro social que es el sistema sanitario público. Bueno, yo creo que realmente estamos de acuerdo la mayor parte de los profesionales dentro de la cardiología, pero también en otras especialidades, y yo espero que seamos capaces de hacer oír nuestra voz en otros foros, en ámbitos de la gestión de la sanidad, en el Ministerio, consejerías autonómicas, que son las que finalmente tienen la responsabilidad de la gestión, y espero que en el futuro podamos cambiar, porque es una oportunidad, como tú decías. Si no lo hacemos ahora, probablemente no vamos a poder hacerlo en mucho tiempo, y es el momento de hacerlo porque tenemos todo el respaldo de toda la sociedad y de toda la evidencia. Así es que te deseo mucha suerte en este proyecto. Una aventura compartida.